Muy buenas tardes. Les habla Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial y analista político de su cadena de televisión 24 Horas Noticias, que se transmite en sus programas y en emisiones en español dirigidos a Hispanoamérica, el Caribe, los Estados Unidos y Europa Occidental. Hoy vamos a tratar un tema que tiene importante relevancia por lo que está ocurriendo en el país, en Venezuela. Un país de trascendente importancia por su ubicación geopolítica, geoterritorial y por ser poseedor de las más grandes reservas de petróleo y de otros minerales energéticos que requiere el mundo tecnológico para reajustarse en el nuevo cambio geopolítico mundial que está en pleno desarrollo. Al país, al pueblo de Venezuela, no se le ha explicado nunca con sentido pedagógico y didáctico qué es la Constitución, cuáles son los fines y los objetivos de la Constitución Nacional. Más del 85% de la población del país desconoce este instrumento que es fundamental para que los venezolanos puedan utilizarlo, sepan utilizarlo en momentos importantes que ocurren en la vida del país, y este es uno de ellos. A los venezolanos nunca se les ha explicado qué ocurrió en las elecciones del 8 de diciembre de 1998. Ni qué ocurrió durante las elecciones, ni después de las elecciones de 1998. Unos cuantos expertos en derecho constitucional, especialistas, profesores de esta materia, hemos venido publicando una serie de ensayos históricos que son necesarios y que deberían ser reeditados para que el pueblo de Venezuela esté consciente de cuál es la estructura constitucional del país. Es importante que los venezolanos sepan que existe este importante tratado que se llama Historia Inconstitucional de Venezuela, escrito por un jurista que en un momento determinado fue miembro de la Corte Penal Internacional, magistrado, un constitucionalista venezolano que a lo largo de su trayectoria ha demostrado ser un sapiente del derecho constitucional, Asdrúbal Aguiar. En 1999, el doctor Tulio Alberto Álvarez publicó este extraordinario libro que se titula La Constituyente, todo lo que usted debe saber y necesita saber sobre este escenario. El año pasado, después de un largo estudio de investigación que me llevó cerca de 10 años, publiqué en la República de Colombia, en la más importante editorial jurídica de este país, un tratado que lleva por nombre Elementos de Derecho Constitucional Moderno, donde está definido el derecho constitucional, la Constitución, el Estado, la conjugación de Estado y Constitución, y la importante trascendencia que tiene para los estudiantes de derecho, los abogados, los constitucionalistas. Este texto, que hoy forma parte de un instrumento de conocimiento científico sobre el derecho constitucional. A lo largo de este proceso histórico-político de Venezuela, se viene hablando demasiado de la Constitución. Se habla que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Sin embargo, este 28 de julio se realizaron unas elecciones presidenciales extemporáneas. Se violó el precepto constitucional
y lo convalidaron todos los políticos que aún quedan vivos de la Cuarta República y de la Quinta, fijando como fecha para realizarlo el 28 de julio. Cuando se establece en la normativa constitucional nuestra Constitución, que es la máxima ley fundamental, que las elecciones presidenciales al término del periodo presidencial deben realizarse el 8 de diciembre. Vamos a hacer una especie de narrativa jurídica sobre este tema que está en discusión y sobre el cual se ha generado un embrollo constitucional cuando el régimen pretende imponer por la fuerza de la represión, ahí están los hechos vistos internacionalmente, el desconocimiento de la soberanía popular. Vamos a comenzar este ejercicio constitucional definiendo qué es la Constitución. La Constitución es la norma fundamental de organización del Estado. Tiene una jerarquía superior en relación a las otras normas del ordenamiento jurídico de la nación. Por crear el procedimiento de formación de la ley y otros actos normativos, e inclusive por crear a los mismos órganos de los cuales emanan estos actos jurídicos. En este sentido, cualquier hecho, acto u omisión que contradiga una disposición de la Constitución Nacional o los principios de ella implícitos, se atenta contra el sistema jurídico y por consecuencia ese acto es nulo de toda nulidad. Vamos a comenzar esta clase de derecho constitucional señalando hechos cumplidos que el pueblo desconoce. Y que por desconocer el pueblo la Constitución y los sucesos que ocurrieron después que se desplomó en forma precipitada la Cuarta República en las elecciones del 8 de diciembre de 1998, dejando un país absolutamente corrompido, un pueblo sufriendo las consecuencias que durante 40 años no se le abocaron a solucionarse los males fundamentales. Un régimen que se llamó de la dictadura de los partidos, en donde prevaleció el partido o la dirigencia antes que el pueblo y sus grandes problemas. A partir de 1958, un año después que Rómulo Betancourt asume la presidencia de la República y al llegar el primer acto de gobierno fue suspender las garantías constitucionales que estaban previstas en la Constitución vigente de 1953, comenzó la alteración, la violación y el desprecio a la soberanía nacional de Venezuela. Suspendió las garantías constitucionales y gobernó por decreto. Eso trajo por consecuencia que desde el Poder Ejecutivo, en decretos con rango y fuerza de ley, gobernó el país, y eso trajo directamente por consecuencia 4.800 muertos para imponer lo que ellos llamaron la democracia representativa. O sea que esa democracia se fundamentó sobre el llanto de las madres venezolanas. Y así transcurrió toda esa Cuarta República, que al final dejó un país corrompido, endeudado con el Fondo Monetario Internacional, después de haber recibido por concepto de exportaciones petroleras la suma de 498.000 millones de dólares, más un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de 39.000 millones, más un recaudamiento del sistema tributario nacional por un equivalente a más de 100.000 millones de dólares, para un total de 790.000 millones de dólares, y quedó un país devastado, importando el 60% de los alimentos fundamentales que se podían producir.
pero el negocio era importarlo, con licencias de importación a los amigos del régimen. Quedó un país con 29.800 barrios deteriorados al máximo. Quedó un país con un sistema financiero absolutamente quebrado, 14 bancos en desbandada, en mora, en quiebra fraudulenta. Ese fue el país que, buscando salidas, y que era la única que se le ofertaba al país con claridad, fue la de Hugo Chávez, que gana las elecciones de 1998, del 8 de diciembre, con el 57% del padrón electoral inscrito en el Consejo Nacional Electoral. De ahí en adelante, lo que ocurrió dejó historia. Vamos a narrar para que el pueblo de Venezuela sepa qué está pasando en el día de hoy con el embrollo en que terminó las elecciones del 28 de julio. Vamos a hacernos una pregunta que es fundamental para que el pueblo sepa cómo ocurrieron los hechos a partir de que Hugo Chávez asume el poder como heredero de la Cuarta República. Con su partido, Quinta República, y posteriormente el PSUV, que es la quinta división de Acción Democrática en lo pragmático, en lo ideológico y en lo político. Tenemos que preguntarnos cómo se inicia en Venezuela el actual estado inconstitucional. Terrible. Se inicia en el momento en que el presidente Hugo Chávez, mediante un decreto ejecutivo y después de la aprobación de la Corte Suprema de Justicia, basado en un recurso de interpretación interpuesto por Fundahumano, Fundación de los Derechos Humanos, uno de esos aparatos que aparecen de vez en cuando en Venezuela utilizados para fines inconfesables, presidido por Enrique Ochoa Antich, miembro del Partido Socialista MAS, y posterior y la revisión del Consejo Nacional Electoral, el presidente de la República impuso las bases comiciales. Dos preguntas referidas a la sustitución o no de la Constitución vigente que fue sancionada en el campo de Carabobo en 1961. Luego se convocó un referéndum constituyente que fue una consulta vinculante celebrado el 25 de abril de 1999, promovido por el presidente de la República en un decreto presidencial. En abril de 1999 fue aprobada la Asamblea Constituyente, que 6 meses más tarde sancionó una constitución que fue ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1999. Posteriormente, el 2 de diciembre del 2007, el presidente de la República convoca a un referéndum de dicha constitución con el fin de consultarle al pueblo la reforma de la Constitución de 1999, que se llamó la más perfecta constitución, según las propias palabras del presidente y de sus correligionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela. A través de 2 preguntas, aprobándose la segunda pregunta, y el 15 de febrero del 2009 se aprobó la primera enmienda constitucional de los artículos 160, 162, 174 y 230, con el único fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua e indefinida, y es lo que ha venido ocurriendo. De allí que, en base a esta reforma inconstitucionales e ilegítimas, Nicolás Maduro ha sido reelecto por tercera vez en una cuestionada elección en cuanto a sus resultados, que va contra el principio fundamental de la democracia y de la Constitución y del sistema constitucional, contra la soberanía popular, que tomó otra decisión. En síntesis, la Constitución ilegítima
Fue ratificada el 19 de diciembre de 1999 y promulgada el 20 de diciembre del mismo año por 128 diputados. Y óigase esto, pero con la salvedad de las firmas que no la suscribieron, de Charles Bruber Carías, docente de la Universidad Central de Derecho Administrativo, una autoridad en esa materia, por el diputado Jorge Olavarría, Pablo Medina, Virgilio Vivas y Claudio Fermín, que no se prestaron para sancionar un adefesio constitucional, una constitución ilegítima. Vamos a la segunda parte de este programa. Vamos a hablar qué reza el artículo 62 de la Constitución Nacional, que nos da a los venezolanos el derecho de participar en los asuntos públicos. Dice, abro comillas y cito, todos los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en los asuntos públicos. Estamos interviniendo. A pesar de la represión, a pesar de la violencia generada por el Estado mismo y de la utilización de los instrumentos del poder y de los poderes públicos para que se pida que se averigüe realmente qué ocurrió con la contabilidad de los votos y la presentación de las actas, que tenía que ser el primer acto para poder decretar el ganador, que fue en este caso Nicolás Maduro, y fue proclamado presidente de la República. Artículo 70. Son medios de participación protagónica del pueblo en ejercicio de su soberanía el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos, la iniciativa legítima, legislativa, constitucional y constituyente, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros, en lo social y en lo económico. Y es lo que estamos ejerciendo los venezolanos. ¿Qué dice el artículo 123 de la Constitución Nacional? Esto es importante, que va conexo al estado inconstitucional en que está montado la República. El periodo presidencial, reza el artículo 230, es de 6 años. El presidente o la presidenta de la República solo puede ser reelegido de inmediato y por una sola vez para un nuevo periodo. Y se modificó eso por un decreto violatorio de la Constitución Nacional, porque cuando se hizo una consulta popular, el pueblo de Venezuela negó esa reforma, que fue tan nefasta las reelecciones de Rafael Caldera y de Carlos Andrés Pérez, que tanto daño le hicieron al pueblo y al sistema constitucional venezolano. ¿Qué dice el artículo 223? No podrá ser elegido presidente de la República. He aquí el problema fundamental. Quien esté en ejercicio del cargo de vicepresidente o vicepresidente ejecutivo el día de su postulación o en cualquier momento entre esa fecha y la elección. ¿Qué pasó? Maduro fue candidato presidencial siendo vicepresidente de la República, presentándose a inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral ilegítimo e inconstitucional, porque ya todo era inconstitucional. Cuando se sanciona esa constitución, que no estaba prevista su convocatoria en la Constitución de 1961. Por lo tanto, a partir de allí, Venezuela, vamos a llamarle un término venezolano, se encarama sobre la Constitución. Todos los actos electorales de gobernadores, de diputados a la Asamblea, a las legislaturas regionales, las elecciones de alcaldes, municipios y legisladores, las designaciones de cónsules y embajadores de Venezuela, los ascensos militares y todos los actos que el poder público haya hecho en función de la Constitución ilegítima, inconstitucional de Venezuela a partir de
99 son nulos de toda nulidad. Le preguntamos a la Vindica Pública, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a desenredar este enredo cuando hay un momento en que venezolanos, con el derecho que le da el artículo 62 de la Constitución, están solicitando que la Sala Constitucional de Venezuela, de su Corte Suprema, decida qué importancia, trascendencia y cuál es la limitación que tiene la Sala Electoral sobre el poder electoral, que es un nuevo poder junto con el creado por el presidente Chávez, el poder moral? Es cuestión de tiempo. No se puede birlar y burlar la soberanía nacional residida en el pueblo, que es el depositario de esa soberanía, con represión y con violencia, porque eso agrava mucho más la situación. Tiene que ser en base a un acuerdo entre las fuerzas políticas verdaderas y reales, no las que representan el pasado tenebroso de Venezuela, de la Cuarta República, sino el surgimiento de nuevos líderes, que ahí están, algunos de ellos candidatos presidenciales, reclamando que se aplique la Constitución y volvamos al Estado constitucional. Desde Santa Fe de Bogotá y para Iberoamérica y Europa y los Estados Unidos y para Venezuela, les habló Eduardo Guzmán Pérez, analista político y corresponsal especial desde el 2014 de su canal preferido de televisión, 24 Horas Noticias.